A propósito del Día del Poder Judicial, hoy tenemos un análisis al sistema de justicia. Hoy, martes 7 de enero, tenemos al abogado Félix Portes desde Santiago, parte de nuestro equipo de abogados de cabecera. Félix, buenos días. Desde la ciudad corazón, ¿cómo amanece eso por allá? ¿Pusieron los reyes? Muy buenos días. Primeramente quiero desearle a todos un feliz año nuevo. Que este año sea de éxito para todos. Bueno, amaneció muy bien. Hoy estamos en el Día del Poder Judicial y estamos aquí para compartir algunas ideas. Está poblada tu barba, Félix. Sí. ¿Ah? Los reyes se la dejaron. Te dejaron, le parece casi a Gaspar. A Baltasar, se parece a Baltasar. Baltasar o Melchor, sí. No sé. Melchor era el que tenía la barba más blanca y tú la tienes negrita. Sí, se parece a Baltasar. Félix, ¿qué resaltar o destacar en el Día del Poder Judicial? Mira, para mí yo entiendo que hay tres logros importantes. El primero es que cuando entró el magistrado Henry Molina había una mora judicial de 40 años. Ya el Poder Judicial ha erradicado la mora judicial en la Suprema Corte de Justicia y están ejecutando políticas para lograr erradicar la mora judicial a nivel nacional. Ese es uno de los primeros logros. El segundo yo entiendo que es la implementación de la firma digital, es decir, ahora mismo, por ejemplo, yo estuve en Madrid y salió una sentencia y yo solamente con el código QR de la sentencia pude desde España descargar la sentencia que me interesaba. Entonces esto es un gran logro. Recuerda que antes para tú conseguir una sentencia tenías que ir personalmente, que lo firmara físicamente la secretaria, y ahora hay una firma digital. Todas las resoluciones, sentencias, autos tienen una firma digital. Ese es otro logro. Yo entiendo que también otro logro es que ellos han implementado la protección de datos. Y entiendo yo que esos son tres logros importantes, pero también entiendo que hay retos para el Poder Judicial, como es terminar el Palacio de Justicia de la provincia, también el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste. Es importante que el Poder Ejecutivo colabore con el Poder Judicial y pueda ejecutar el presupuesto del 2.66%. Sin este presupuesto, el Poder Judicial no va a poder avanzar. Vamos a tener tribunales en pésimas condiciones, como es el furgón de la provincia. Entonces yo entiendo que para el Poder Judicial ejecutar sus retos, como es la construcción de esos dos palacios de justicia, como es también la implementación de un programa digital para que tú puedas acceder al sistema judicial como lo hace Inglaterra, que es a través de una aplicación. Todo esto necesita recursos y obviamente mejorarle los salarios a los jueces y poner más jueces en el Poder Judicial, porque hay una carencia de jueces, de personal, y todo eso se hace con recursos. Félix, este Día del Poder Judicial nos llega además luego de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha puesto en jaque, pienso yo, al sistema, porque habla de la inconstitucionalidad de una ley tan importante como el propio Código Procesal Penal. Quiero tener tu impresión sobre este particular y qué es lo que tú crees que vamos a ver en los próximos días sobre eso. Mira, ha habido una alarma, entiendo yo que es una alarma sin fundamentos, porque en principio cuando tú ves esta sentencia del Tribunal Constitucional que anula la ley 1015, que es la que hace modificaciones a varios artículos del Código Procesal Penal, tú dices, bueno, estamos otra vez para atrás, estamos a que el plazo de la duración máxima de la investigación en vez de 4 años se reduce de 9 a 3, pero no es así, porque la misma sentencia, en la parte infine de la sentencia del Tribunal Constitucional, establece que esa ley, la que ellos anularon, se mantiene en vigencia para 1 año y que en ese año el Congreso Nacional puede introducirla de nuevo y aprobarla de manera regular. El problema fue que se aprobó de manera irregular porque fue observada y luego fue aprobada por el Senado sin pasar de nuevo por la Cámara de Diputados. Entonces fue un tecnicismo
y yo entiendo que tanto el Poder Ejecutivo como por iniciativa de cualquier diputado, de cualquier legislador, cualquier senador, puede reintroducirse y aprobarse de manera adecuada como establece la Constitución. Misma ley, y no va a haber Félix, mayores consecuencias porque... Perdóname, ¿tú piensas que se debe aprobar el mismo instrumento legal o que se le debe aprovechar y hacer alguna modificación? Hay quienes incluso consideran que se debe aprovechar que no se ha aprobado el Código Penal para discutir las dos piezas al mismo tiempo y que tengan algún tipo de conexión, que no estén divorciadas. Mira, ese enfoque que tú das es válido. Yo entiendo que hay que aprovechar los trabajos del Congreso Nacional y nosotros debemos aprobar esa ley con las modificaciones que se han discutido tanto por el Poder Judicial, con el Ministerio Público, como con nosotros, con los abogados, con el Colegio de Abogados, para que sea una reforma al Código Procesal Penal integral, sin parches. Y en ese mismo tenor también aprobar el Código Penal. Yo entiendo que es lo correcto, que no solamente debe reaprobarse esa ley 1015, sino que debe modificarse, debe ajustarse a la realidad para que se ajuste a los tiempos. Recuérdate que la ley 1015 es del 2015, que aunque es una ley nueva, ya tiene 9 años de vigencia y que obviamente necesita que se modifique y se actualice a la realidad actual de nuestros procesos penales y así también se aprovecha y se puede aprobar el Código Penal Dominicano. Doctor, usted está hablando de algunos desafíos en materia administrativa y en materia, digamos, legislativa que tiene el Poder Judicial y desde el punto de vista de las capacidades de los administradores de justicia, de los jueces. ¿Cuáles son los desafíos en materia de capacitación, en materia de formación y de poder actualizar los conocimientos de todo ese cuerpo judicial a las nuevas realidades jurídicas y económicas de 2025? Mira, ¿qué pregunta hiciste, hermano? Es una pregunta muy interesante y esa pregunta solamente se le da una respuesta. Esta formación requiere de recursos y no puede ser que, por ejemplo, un juez en San Juan de la Maguana tenga un criterio totalmente divorciado del criterio que tienen los jueces en el Distrito Nacional. En Dajabón tienen un criterio sobre un aspecto y aplican la norma de un aspecto. Y, por ejemplo, en San Francisco de Macorís tienen otro criterio. Yo entiendo que debe haber un criterio homogéneo a nivel nacional, que no hayan sorpresas. Es decir, para ponerte un ejemplo fácil, si tú a un cliente tuyo le dictan prisión preventiva en, qué sé yo, en el Distrito Nacional y tú sometes un recurso de apelación, ese recurso de apelación normalmente dura 2 semanas, 1 mes para conocerse. Si ese mismo recurso de apelación tú lo sometes en el mismo caso en la provincia, dura hasta 2 meses. Es posible que ese recurso de apelación o la revisión obligatoria se junte cuando al interno se le cumple los 3 meses. Pero la ley lo que establece, el Código Procesal Penal, que debe conocerse inmediatamente. En Puerto Plata, tú sometes el mismo recurso un lunes y ya el miércoles tú tienes audiencia de esa misma semana. Y es así que debe funcionar el sistema judicial. Debe ser algo homogéneo, no pueden haber esas disparidades de tiempo en que se resuelven los asuntos en una jurisdicción y otra. Y eso lo que llama es a que debe haber una coordinación a nivel nacional, debe haber una formación de los jueces a nivel nacional y obviamente estos jueces necesitan tener el apoyo de auxiliares, trabajadores paralegales, abogados asistentes y todo esto se consigue con dinero. Y es importante, no puedo recalcar que el 2.66% se necesita para que nuestro Poder Judicial avance y se puedan construir estos palacios de justicia que le mencioné, tanto en Santo Domingo Este como Santo Domingo Oeste, porque no es posible que una audiencia donde se ventila la libertad de unas personas sea conocida en un furgón. Entonces, esta situación debe terminar y obviamente se están haciendo los aprestos, pero se necesita que sea más rápido. Y la rapidez lo van a lograr los fondos y los recursos que otorga el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Portes, resaltas algunos aspectos positivos de la mora, de la firma digital. El asunto de los presos preventivos, eso es parte de la cosa que carcomen al Poder Judicial Dominicano. No sé si fue el año pasado o el antepasado.
el magistrado Henry Molina habló de 16.000 presos preventivos. No sé qué valoración puedes hacer tú de ese hecho. Y el asunto de dignificar las condiciones de vida de los jueces, y no solo me refiero a salario, me refiero a seguro médico, a retiro, pensiones, etcétera, etcétera. Háblame de esas dos cosas, prisión preventiva, que parece que hay una varita mágica para cada uno de los jueces, y las condiciones de vida de todo el conglomerado del Poder Judicial. Mira, la prisión preventiva se resuelve real y efectivamente con obviamente lo que establece el compañero tuyo, el amigo. Educación, formación, ¿verdad? Y obviamente se resuelve también porque tú no puedes tener un juez de instrucción que conozca 20 procesos judiciales, 20 procesos penales, ¿verdad? 20. Entonces, eso se resuelve con que se ingresen más jueces al Poder Judicial y obviamente que se instruya mejor al Poder Judicial, a los jueces que conocen casos penales con relación a que la prisión debe ser la excepción. No por cualquier caso debe dictarse la prisión preventiva, deben ser casos gravísimos donde no se pueda el preso, o sea, garantizar la presencia del preso en los procesos. Hay casos económicos, situaciones que no ameritan prisión preventiva, pero hay otros casos de sangre, de sustancia controlada que sí ameritan prisión preventiva. Y con relación a que se dignifique el salario de los jueces y las condiciones de vida de los jueces. Mira, un ejemplo, aquí en el Distrito Nacional tenemos jueces que han conocido casos muy sonoros, casos que son complejos, peligrosos, y ellos van a su casa, no tienen seguridad personal, y si le asignan es hasta un solo policía, y obviamente no tienen las condiciones. A un juez hay que ofrecerle las condiciones tanto de seguridad personal, tanto de vivienda, como seguridad social. Es importante que un juez que imparte justicia tenga esas cosas básicas de la vida resueltas, para que también esto evite cualquier tema que podría influenciar su decisión. Es importantísimo que el juez tenga una seguridad plena, una independencia económica, ideológica, una formación académica para que pueda impartirse correctamente justicia. Félix, he tenido la oportunidad de escuchar las quejas de jueces de la zona norte del país, principalmente de las metrópolis, del Distrito Nacional, y hablan de poco personal en las oficinas judiciales, en los tribunales, y que eso hace que el trabajo sea también un poco más lento. ¿Te ha tocado palpar, escuchar las quejas de los jueces en esa materia? ¿Y qué opinas de cuál es la razón de que esto no, con tanto tiempo quejándose de lo mismo o demandando quizás que haya mejoras en ese aspecto, por qué todavía eso no se resuelve desde tu óptica operativa de abogado que litiga prácticamente todos los días? Mire, yo entiendo que los jueces, por las funciones que ellos tienen, por la prudencia, que normalmente no se expresan, que debe expresarse, por ejemplo, el magistrado Henry Molina, que la asociación de jueces tienen cierto hermetismo. Yo entiendo que deben ser más activos reclamando los derechos de los jueces, porque un juez, aunque esté bien pago, pero que tenga poco personal, no va a poder rendir correctamente. ¿Y cómo puede este juez tener más personal? Si el Poder Ejecutivo, volvemos, cumple la ley que establece un 2.66% para el Poder Judicial. Esta es la única forma que nosotros vamos a poder tener que los casos sean ágiles y puedan brindar el acceso que establece la Constitución y las leyes del ciudadano a la justicia. No hay tal acceso si no tenemos un Poder Judicial con los recursos, con los jueces, con el personal, para poder resolver los casos que llegan a diario. Por ejemplo, como te estoy diciendo, no es posible, para ponerte un caso, que una de las salas de la Corte Civil aquí en el Distrito Nacional tenga 50 y 60 roles de audiencia. No puede ser. Un juez, por ejemplo, el juez presidente de los referimientos del Distrito Nacional, que conozca 50 y 60 y 70 audiencias en un día. Eso es humanamente imposible, porque tú te pones a pensar, ok, son 50 audiencias, pero son 50 conclusiones de parte de la parte demandante, claro. Son 50 conclusiones de parte de la parte demandada, son 50 índices de documentos que el juez tiene que valorar. Entonces,
es algo prácticamente humanamente imposible que el juez pueda despachar estos expedientes en un tiempo razonable y que esto no violente el derecho que tiene el usuario a que su caso sea conocido en un plazo razonable. Pero la verdad, Feli, es que se violenta todos los días. Se le violenta principios a la gente que pasa 2 años en prisión preventiva. Eso lo hemos visto, lo hemos hablado y tú nos has comentado sobre ese particular. Quiero preguntarte cómo se... Catherine, mira, aquí yo... Sí, perdóname dime. interrumpirte. No te yo preocupes. entiendo que debemos hoy, en este Día del Poder Judicial, hacer un reconocimiento a todos los jueces, tanto de primera instancia, de corte, porque son jueces que son entregados. Hay jueces que yo conozco que ellos se llevan los expedientes a su casa porque el tiempo no le da. O sea, el tiempo, el horario laboral de ellos de 7:30 a 4:30 no le da y se van con 4, 5, 6, 8, 10 expedientes a su casa. Claro. Entonces yo entiendo que aparte de hoy conmemorar el Día del Poder Judicial, debemos aplaudir todos de pies parados a los jueces que entregan todo, entregan su seguridad, entregan su calidad de vida, su tiempo con la familia, para poder mínimamente, ¿verdad?, cumplir con sus labores. Y tú ves jueces con expediente y no van el fin de semana con expediente en sus casas y pierden su fin de semana porque tienen casos que fallar. Entonces yo entiendo que debemos darle un aplauso a los jueces, no solamente criticar, sino porque sabemos que son jueces que están comprometidos y que ponen en riesgo su salud, su vida y su familia para poder brindar un servicio a la ciudadanía. Feli, yo entiendo eso y estoy de acuerdo contigo. Hay mucha gente que trabaja mucho y pasa siempre en el sistema público, gente, la mayoría, que trabaja durante horas, que eso no se les retorna ni a nivel de salud, ni a nivel económico, etcétera. Pero a lo que yo me refiero es cómo se puede modificar esta lógica de procesos que son terriblemente extensos, que es una letanía, literalmente. Cuando usted atraviesa un proceso legal, usted sabe que se va a pasar 2 años, 3 años, 4 años. Vemos ejemplos de países a los que nos gusta mirar con atención en otros aspectos y que cuando usted llega a un proceso judicial, cuando usted llega ya al juicio, eso se resuelve en 2 días. No hay que estar rompiendo demasiado papel, ni llevando 600 cajas, ni pasando por tribunales con cascos, etcétera. Sino, no, usted llega y la investigación es tan extensa y tan documentada que el juez con bastante rapidez puede dar una resolución. Sí, yo entiendo que debemos encaminarnos hacia ese tema, hacia esa meta. Yo entiendo que ese es uno de los retos. Tenemos que dejar el populismo penal, tenemos que dejar de que estos casos sean tan complejos que, por ejemplo, se dure 8 o 9 meses leyendo solamente la acusación. Yo entiendo que debemos simplificar los procesos penales y eso es una labor que nos toca a todos, tanto al Ministerio Público, a los jueces como nosotros como los abogados. Y es algo que nosotros debemos dialogar porque no es posible que una acusación de un caso penal dure 10 meses leyéndose. No es posible. O sea, por más larga que sea la acusación, yo entiendo que ya en 1 día o 2 días debe dársele su lectura. Entonces yo entiendo que es un esfuerzo que debemos hacer nosotros como actores de la justicia para lograr minimizar ese tiempo. Ojo, podemos minimizar, reducir el tiempo de proceso sin que se violente el debido proceso, porque hay dilaciones indebidas y es a eso que los jueces deben llamarle la atención, las dilaciones indebidas o retardos indebidos de las partes, y los jueces deben tomar control para que el proceso camine correctamente, fluidamente. Por ejemplo, como tenemos el caso del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, que esas juezas y el tercer colegiado del Distrito Nacional, que son jueces que no aceptan dilaciones indebidas. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional es otro tribunal que tampoco acepta retardo ni a la Fiscalía ni a nosotros como abogados. Entonces yo entiendo que es por eso que yo entiendo que a nivel nacional la conducta, el manejo de los casos debe ser homogéneo, de la misma forma. No puede ser que en el distrito se actúe de una forma y que en Barahona, en San Juan de la Maguana, en Baní sea de otra. Yo entiendo que es uno de los retos del Poder Judicial, que la justicia funcione de manera homogénea a nivel nacional. Bien, gracias a Félix Portes, abogado de los tribunales de la República y Allende los Mares.
Siempre es muy placentero hablar contigo porque orienta mucho tú. Gracias, Félix. Gracias a ustedes. Feliz día. Gracias.